Ahora vamos a pasar a lo que corresponde a la política remunerativa de los auxiliares de educación, tanto nombrados como contratados. Y esto está en función a la ley 30493, ¿no? ¿Qué establece esta ley? Que tiene, bueno, que se publicó el 27 de julio del año 2016, ¿no? Ley que regula la política remunerativa de los auxiliares de educación en las instituciones educativas públicas en el marco de la ley 2944, ley de reforma ministerial, ¿no? ¿Qué le corresponde percibir a los auxiliares? Una remuneración mensual. También le corresponde percibir asignaciones temporales, ¿no? Por condiciones especiales, ¿no? Aguinaldo por fiestas patrias y Navidad. Bonificación por escolaridad, ¿no? Que también ya a partir de este año los contratados se han percibido, ¿no? La remuneración vacacional, ¿no? Las asignaciones por tiempo de servicio por cumplir 25 y 30 años de servicio para el caso de los nombrados, subsidio por luz de sepelio, que es para tanto para el nombrado como para el contratado, compensación por tiempo de servicios, ¿no? Y la asignación especial de BRAE. En el caso de compensación por tiempo de servicios, también ha sido modificada con la ley 31552. Mediante el decreto supremo 296, ¿no? Ella tiene vigencia, bueno, publicada el 28 de octubre, tiene vigencia a partir de noviembre, establecen el monto, criterios y condiciones de la remuneración mensual y las asignaciones y bonificaciones por condiciones especiales de servicio, beneficios, la remuneración vacacional, las vacaciones truncas, a otorgarse a los auxiliares de educación nombrados y contratados. ¿Cuánto es la remuneración mensual, en este caso, ¿no? De los auxiliares de educación, tanto nombrados como contratados, ¿no? Es 1.430. Esto está vigente del año 2020. Ellos no han tenido incremento este año, ¿no? Este año solo hubo incremento para los docentes nombrados y contratados, pero no hubo incremento para los auxiliares de educación. Ellos aún están percibiendo, ¿no? El monto de 1.430 soles desde marzo del año 2020. También es importante indicarles que también el 65% de la remuneración mensual del auxiliar nombrado y contratado está afecta a cargas sociales, ¿no? Y es de naturaleza pensionable. Entonces, como les indiqué hace un momento, 1.430 por el 65%, ese monto resultante es para el cálculo de de salud, ¿no? De la cuota patronal, que es el 9%, y también de ese monto, es la base de cálculo para que se descuente su régimen pensionario, en este caso de la auxiliar de educación, ya sea ONEP, que viene a ser el 13%, y en el caso de la AFP, está pues entre 13, 12, dependiendo la AFP que esté afiliado, el auxiliar de educación o el docente. ¿Qué asignaciones percibe en este caso y bonificaciones por condiciones especiales en la auxiliar de educación? Son las mismas, con excepción que no perciben la asignación de docente acreditado IB, pero, ¿no? Perciben todas, con excepción la asignación de 100 soles que percibe en este caso un docente que está acreditado IB, que percibe 200 soles por labor en educativa unidocentes. Tenemos por labor en educativa multigrado 140. Si un auxiliar de educación labora en una educativa que está considerada como IB y está dentro del padrón, le corresponde 50 soles, ¿no? Si labora en una educativa que es rural, 500 soles, ¿no? Rural tipo 200, rural tipo 370. Si labora en educativa que está de frontera, 100 soles. Si labora en educativa BRAE, también le corresponde 300 soles, ¿no? Estas bonificaciones por condiciones especiales, digamos, tienen el mismo comportamiento que percibe pues el docente, ¿no? En este caso se otorga a la auxiliar de educación en tanto desempeña función efectiva en acciones educativas, ¿no? Descanso vacacional, licencias subsidiadas reguladas por, en este caso, salud, que viene a ser la ley 26790. Hay que tener en cuenta algo que no les mencioné hace un momento. Hay muchas unidades ejecutoras que a veces contratan a un profesor y lo trasladan, digamos, a otra institución educativa, ¿no? Y a veces le siguen pagando esta asignación. Primero, no hay, digamos, no hay marco legal para trasladar a un profesor contratado, porque a veces tenemos llamadas y dicen, el profesor está contratado en la institución educativa, no sé, César Vallejo, y esta institución educativa César Vallejo es rural tipo 1,
pero el profesor no labora ahí, labora, no sé cómo lo han trasladado y lo han llevado por necesidad de servicio a otra institución educativa. Y a veces, ¿le debo pagar sus asignaciones? ¿No? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Le corresponde siempre y cuando el profesor labora en la institución educativa estas asignaciones. Igual manera, este padrón también para que perciban las asignaciones el instrumento habilitante, tanto para los docentes nombrados, auxiliares de educación, perdón, auxiliares nombrados y contratados, docentes nombrados y contratados, es en función, digamos, a este padrón que publicamos nosotros todos los años que lo aprobamos con una resolución ministerial que es la 047. Respecto al subsidio por luto, digamos, el monto es 3.000 soles, tanto para el docente nombrado como contratado. De igual manera, se otorga al fallecer el cónyuge conviviente reconocido oficialmente, padres, hijos, ¿no? del auxiliar de educación. Y en el caso del fallecimiento del auxiliar, le corresponde, en este caso, al cónyuge, ¿no? O, digamos, también hay una prelación, igual como para los docentes, le corresponde al cónyuge, al conviviente, ¿no? En ese caso, si no tiene ninguno de ellos, será a los hijos, o a los padres, o a los hermanos. Y el monto que se otorga es en función, en este caso, 3.000 soles. El requisito, tener vínculo laboral. Para el caso, algo muy importante, tanto para los docentes nombrados como para los auxiliares de educación, si estuviera de licencia sin goce, y en ese periodo que está el profesor, la auxiliar de educación nombrado, digamos, con licencia, que en ese periodo tiene algún percance de fallecimiento de su papá, de su mamá, sí le corresponde percibir, porque el profesor sí tiene el vínculo laboral, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Y también en ese caso, hay algunos casos que están con cese temporal, también lo establece porque todavía tiene el vínculo, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta algo, que el profesor, en este caso, para el docente nombrado, auxiliar de educación, nombrado, mientras el profesor tenga vínculo, le corresponde. Puede estar de licencia, ¿no? Licencia sin goce, con goce, le corresponde. Es distinto para el auxiliar de educación contratado, que la norma establece tener vínculo. Y ellos, digamos, el auxiliar de educación tiene vínculo laboral, que su máximo del vínculo laboral que puede tener el auxiliar es hasta el 31 de diciembre de cada año, ¿no? Desde marzo hasta diciembre. En ese intervalo podría ser, en este caso, contratado un auxiliar y también un docente contratado. Porque a veces vienen las consultas, el profesor dice, ha fallecido, dice el papá del auxiliar de educación contratado en el mes de enero, ¿no? O en el mes de febrero, consulta, ¿le corresponde el subsidio por luto? No le corresponde, porque la norma establece que debe tener vínculo laboral. Y el profesor, el auxiliar contratado, su vínculo laboral empieza en marzo y termina el máximo es en diciembre, el 31 de diciembre. Respecto a la asignación por tiempo de servicio, ¿no? Esto es para el caso de los docentes nombrados, ¿no? Está en función al artículo 2 de la ley 3493, en donde, en este caso, los auxiliares de educación, ¿no? Se le otorga por única vez una asignación por tiempo de servicio equivalente a 2 remuneraciones mensuales al cumplir 25 años de servicio y 2 remuneraciones mensuales al cumplir 30 años de servicio. Actualmente, ¿cuánto es la remuneración mensual del auxiliar de educación? 1.430. Imaginemos, hoy día cumple el auxiliar de educación 25 años, le correspondería 2.860. Si cumple hoy día 30 años, igual manera 2.860. Si cumplió, imaginemos, en febrero del año 2020, tenía otro valor, ¿no? Por eso es que ustedes tienen que evaluar, para el reconocimiento tienen que evaluar el valor que estuvo vigente en ese entonces, en este caso, la remuneración mensual. Algo nuevo, digamos, algo que recién se ha incorporado, que es en función a la ley 31552, que es la compensación por tiempo de servicio, ¿no? La CTS de los auxiliares de educación, ¿no? El auxiliar de educación nombrado, dice, se otorga de oficio al momento que se es auxiliar de educación a razón del 100% de la remuneración mensual percibida. Así lo establece la ley, que tiene vigencia a partir del 12 de agosto de este año, ¿no? Anteriormente también se calculaba en función al 14%, pero ahora con esta ley ha establecido
que es el cálculo en función al 100%. Entonces, todos los profesores que cesen, o perdón, todos los auxiliares de educación nombrados que cesen a partir del 12 de agosto, el cálculo es en función al 100% de su remuneración mensual. También se considera, dice, por año fracción mayor a 6 meses de servicios oficiales, ¿no? Este beneficio se realiza en función a los años completos laborados. De presentarse el caso de una fracción de año en meses, se considera como año completo si ésta supera los 6 meses, ¿no? Entonces, ¿cuánto es en este caso? Es 1.430% y en este caso sería por los años de servicio que el auxiliar de educación tenga, ¿no? En el caso de los auxiliares de educación contratados, ¿no? Establece que corresponde al finalizar el año fiscal, el auxiliar de educación contratado percibe la compensación por tiempo de servicio a razón del 100% de la remuneración mensual percibida al momento de la culminación de su contrato por año o de totalidad de sus meses y días trabajados realizados, ¿no? Acá también hay que tener en cuenta algo. Había una modificación que dice por año o de la totalidad de los meses y días de trabajo realizados. Antes era, si el profesor tenía más de 6 meses, le correspondía, ¿no? Pero ahora no. Imaginemos que tenemos un profesor que ha trabajado, un auxiliar de educación, perdón, auxiliar de educación contratados, ha trabajado 2 meses y 15 días. Se trabajó marzo, abril y 15 días de mayo. Entonces la norma establece que dice que le corresponde en función a los meses y días trabajados. Entonces tendríamos que dividir 1.430, ¿no? Imaginaos que trabajó 2 meses, ¿ya? En marzo y abril. 1.430 sería igual casi, un cálculo igual como le otorgamos en la escolaridad, el aguinaldo, el aguinaldo a los profesores, ¿no? Sería 1.430, entre 10 por 2 meses, ¿no? Ese sería su CTS, los profesores, ¿no? A ver, les vuelvo a repetir. Si un auxiliar de educación trabajó marzo y abril, 2 meses, y luego ya no ha trabajado, para pagarle su CTS del auxiliar de educación contratado, tendríamos que decir 1.430 entre 10, que son los meses, ¿no? Porque hay meses, por los meses laborados. ¿Cuánto trabajó? 2 meses, por 2. Ese sería su CTS, ¿no? Porque así lo han modificado, ahora dice así. Indica, ¿no? Textualmente dice, a razón del 100% de la remuneración mensual percibida al momento de la culminación de su contrato. ¿Cuánto era su valor? 1.430. Por año, no tiene un año, ¿no? O de la totalidad de los meses y días de trabajo realizados. Entonces tendríamos que hacer esa operación para el caso de los auxiliares de educación que no han trabajado desde marzo a diciembre. Vacaciones truncas para los contratados, ¿no? Se otorga dice, por culminación del vínculo laboral, siendo proporcional a los meses y días laborados, laborados el año lectivo anterior. O sea, todas las vacaciones truncas en este caso se paga en el año, por ejemplo, de este año, se paga en el año 2023. Y está en función a los meses y días que ha laborado, en este caso, el año anterior. Cuyo cálculo se realiza en base a la remuneración mensual y a las bonificaciones. También hay que tener en cuenta que si el auxiliar de educación percibe, por ejemplo, ruralidad, 500 soles, por ejemplo, rural 1, también le corresponde percibir en sus vacaciones truncas. Hay que tener en cuenta algo también adicional, en este caso importante, que la fracción igual a mayor a 15 días de contrato se computa como un mes de servicio. Ejemplo, imagínense, el profesor empezó el 14 el auxiliar de educación empezó el 14 de marzo hasta diciembre. En este caso se considerarán los 10 meses, ¿no? Remuneración vacacional, en este caso la remuneración vacacional le corresponde a los auxiliares de educación nombrados. Está en función al artículo 2 de la ley también 3493. Se otorga por el periodo vacacional establecido para los auxiliares de educación, siendo irrenunciable y no acumulable, ¿no? Se otorga también en 2 meses, en febrero, ¿no? Y es en función a un quinto de su remuneración mensual y las asignaciones temporales. Eso es solo para los nombrados.
compensación vacacional para el caso de los nombrados, ¿no? El auxiliar de educación que cesa en el servicio antes de hacer uso de sus vacaciones tiene derecho a percibir una compensación vacacional por cada mes y servicio durante el año lectivo. Para el caso de los nombrados, en este caso es vacaciones truncas, en caso de esto es compensación vacacional para los auxiliares. Digamos, tiene el mismo comportamiento que para los docentes nombrados, ¿no? El auxiliar, en este caso, es un quinto de su remuneración mensual más las asignaciones temporales de corresponder, ¿no? Por cada mes de servicio.